El día de hoy te enseño cómo invertir en Amazon y comprar acciones en la bolsa de valores para que puedas comenzar a ganar dinero automático por internet y comenzar a vivir de tus inversiones. Así que te lo explico al detalle. Y bueno amigos, quiero contestar una pregunta que me hacen mucho y generalmente me dicen que si es seguro invertir en Amazon. Bueno, lo que yo te quiero decir es que Amazon es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Aquí, como puedes ver, yo tengo la gráfica del precio real de las acciones de Amazon y mira cómo, ahí te lo enseño con la flecha, en el 2016 una acción de Amazon valía solamente 590, en este caso está en pesos mexicanos. Imagínate si tú hubieras invertido en el 2016 y hubieras dejado ahí tu acción que estuviera generando dinero durante, por ejemplo, hasta el 2020. Y mira, en el 2020 una acción de Amazon llegó a valer 3.695. ¿Qué quiere decir esto? Que tu inversión se hubiera casi multiplicado por 5, 10, ¿ok? Entonces, como puedes ver, este es el gran potencial de Amazon. Por eso aún estás a tiempo de poder invertir en esta gran empresa. Y yo te puedo decir que de que Amazon vaya a quebrar en algún momento, te aseguro que no es posible, ya que es una de las principales empresas y de mayor crecimiento que hay hoy en día. Entonces, si tú te preguntaste si es seguro invertir en Amazon, pues yo te puedo decir que hoy en día, digamos que el auge que ha tenido lo que son las tiendas en línea, que es un mercado que va en crecimiento, te aseguro que es una muy buena opción invertir aquí en Amazon. Entonces, aún estás a tiempo. Lo que te comento, imagínate hubieras invertido tú en el 2016, cuánto pues hubieras ganado por esa inversión en acciones de Amazon. Entonces, ahorita vamos a el primer paso si tú quieres ya comenzar a adquirir acciones y convertirte en inversionista en Amazon, y sería que tú abras una cuenta en un broker, porque necesitamos del broker, porque el broker te va a conectar con el mercado de la bolsa de valores para que tú puedas comenzar a invertir. Yo te recomiendo este que se llama GBM Plus si estás en México, y te recomiendo si te encuentras en cualquier otro país el broker que se llama eToro, ok. Vamos a estar viendo los dos. De todos modos, ahí te dejo el índice en la descripción para que puedas ir a la parte que más te interese si lo quieres con eToro, ¿sale? Entonces también te voy a dejar los enlaces para que abras tu cuenta, y aquí, como puedes ver, en cuanto le das clic simplemente te va a mandar a esta página para que ya crees tú tu registro. Aquí ingresas tu correo, confirmas el correo, la contraseña, tenemos que palomear esta parte y vas a darle clic acá en registrarme. Recuerda tener a la mano tu identificación oficial, porque te van a pedir tus datos para verificar tu cuenta en GBM Plus, pero en unos minutos ya vas a tener tu cuenta disponible. Después vienes aquí a la página principal, amigos, y acá donde dice iniciar sesión GBM Plus, acá te va a mandar a esta parte, pones tu correo, tu contraseña y clic en iniciar sesión para que yo te enseñe cómo funciona la plataforma y comprar tus acciones. Y aquí ya estamos dentro de la plataforma de GBM Plus. Como puedes ver, acá nos da la bienvenida. Hola Andrés, y acá te va a decir el valor actual de tus inversiones es, en este caso, si eres nuevo te va a aparecer en 0. Lo primero que tenemos que hacer aquí es crear una estrategia. En este apartado que dice mis estrategias, vas a ver un círculo de color negro y le vas a dar clic a crear. A mí ya no me aparece porque ya agoté todas las estrategias que se pueden crear. Entonces, lo que tienes que hacer es ingresar el nombre de tu estrategia. Puede ser cualquier cosa: carro, auto, casa, ahorro, etcétera. Creas tu estrategia y te va a aparecer aquí abajito, así como las que te estoy enseñando ahorita. Entonces, una vez que ya tú crees tu estrategia, lo que sigue es que deposites dinero de tu cuenta de banco a tu estrategia. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos aquí arribita y tienes este botón que dice depositar. Simplemente tú le das clic aquí, se te va a abrir esta ventana de la derecha y aquí vas a buscar el nombre de la estrategia que tú hayas creado. Por ejemplo, supongamos que yo le quiero depositar a esta estrategia que se llama vivir de rentas, y aquí yo veo el banco que se llama GBM y veo la clave interbancaria para que con estos datos yo lo dé de alta en mi cuenta por internet, en mi banca por internet, y haga la transferencia por la cantidad que yo quiera.
Ahora, yo te recomiendo que deposites al menos 3,000, 3,500 pesos para que puedas comprar tu primera acción de Amazon, ¿ok? Entonces, ahorita haz la transferencia de tu banco a tu cuenta de GBM Plus. Realmente no tarda mucho, en unos minutos ya tú la vas a ver reflejada en la plataforma. Y bueno amigos, cuando tú ya hayas depositado el dinero, aquí te va a aparecer la cantidad. Ahí como puedes ver yo tengo 2,189 pesos mexicanos, que de hecho son ganancias de Amazon, que ahorita te voy a enseñar las ganancias que he tenido con una acción de Amazon para que veas el potencial. Más adelante en este video te lo enseño. Entonces simplemente ahora, para ya acceder al mercado de la bolsa de valores amigos, pues le vas a dar clic a tu estrategia y se te va a abrir una ventana. Ahí como puedes ver está cargando. Como puedes darte cuenta te pide permiso de ubicación. Vamos a darle en permitir. Y ahorita vamos a esperar a que cargue lo que sería el sistema. Y aquí como puedes ver de nuestro lado derecho es la parte más importante que vamos a estar utilizando. Dice operación, asegúrate que aquí diga capitales, ¿ok? Entonces acá dice emisora y tenemos para poner algo aquí. Entonces aquí nosotros vamos a poner el nombre de Amazon, ¿ok? Como te lo enseño ahorita que yo lo estoy poniendo, amazon.com int, y le vamos a dar clic. Y como puedes ver aquí nos da información. Acá me aparece el precio de la acción en ese momento, que al momento de grabar este video cuesta 2,168 pesos mexicanos, ¿ok? Entonces aquí yo ya puedo comenzar a comprar mi acción de Amazon, ¿ok? Entonces voy a bajar un poquito y aquí me aparece realizar orden. Tipo de orden lo tengo en limitada. Como puedes ver hay otras opciones, pero yo te recomiendo limitada. Después tenemos títulos, es decir, cuántas acciones de Amazon tú vas a comprar. Puedes comprar desde una acción en adelante, ok. Aquí le voy a poner una acción. Y después, por último, tenemos este apartado que dice duración. Esto de duración se refiere a la duración de la orden de compra. En dado caso que pase un día y esa orden de compra no se ejecute, simplemente la orden de compra va a vencer y tú no vas a perder nada de dinero, ¿ok? Es muy aparte. Entonces aquí tú también puedes seleccionar 4 días, 5 días, etcétera. Lo normal es seleccionar un día, porque sinceramente la orden de compra se ejecuta bastante rápido y no hay necesidad de mover nada más, ¿ok? Entonces ahí lo dejamos en un día. Y por último amigos, para ya comprar tu acción de Amazon, pues simplemente clic en el botón de comprar y listo. Ya de esta manera se va a mandar la orden de compra para que ya tengas disponible tu acción de Amazon. Ahora, un punto muy importante, como puedes ver aquí de nuestro lado izquierdo tenemos órdenes del día, y aquí amigos te va a aparecer donde dice hora, folio, emisora, te va a aparecer la orden que ahorita tú acabas de generar. Lo que tú te tienes que fijar es aquí donde dice estado, te va a aparecer completando, ok. Entonces cuando la acción ya se haya ejecutado, cuando la orden de compra ya se haya ejecutado, donde dice estado te va a aparecer completado. Y en cuanto ya te aparezca completado, quiere decir que ahora sí ya tu acción está disponible para que tú la veas, para que veas el rendimiento, veas las ganancias, etcétera, que es lo que te voy a estar mostrando a continuación. Y aquí como puedes ver, vamos un poquito arriba, acá nos está diciendo el valor actual del portafolio, y en este caso el crecimiento en la gráfica, ok. Entonces aquí tú puedes ver toda esta información, ok. Aquí viene un punto importante. Como puedes ver tenemos esto que dice mercado de capital global, ok, me está diciendo 99%, es decir que yo tengo, pues todo lo que yo tengo lo tengo en el mercado de capital global. Efectivo solamente 0.94 pesos mexicanos. Si yo le doy clic aquí amigos, se me va a abrir esta ventanita que ves aquí, y como puedes ver me aparece ya mi acción de Amazon. Ahí nos está diciendo Amazon. En este caso nos dice títulos, yo solamente tengo una acción de Amazon, ok. También el costo promedio, que es 1,780 pesos mexicanos.
y el precio a mercado, ok, de 2.168 pesos mexicanos, ok. Igual valor del mercado viene siendo el mismo, ok. Y aquí viene un punto importante en donde tú vas a estar viendo tus ganancias, y que de hecho pues estas son las ganancias que yo he tenido con solamente una acción de Amazon, ok. Te lo quiero aclarar, una acción. Imagínate si tú hubieras invertido, por ejemplo, aquí en lugar de una acción, 100 acciones, 200 acciones, entonces ya estaríamos hablando de una ganancia bastante buena, ok. Entonces aquí nos dice plusvalía, minusvalía. Como puedes ver, en este caso yo he tenido una plusvalía de 388 pesos mexicanos, lo cual créeme que está súper bien. Y aquí al ladito nos pone porcentaje de variación histórica, es decir, desde que tú compraste la acción de Amazon, cuánto rendimiento te ha generado esa acción. Desde que yo compré la acción hasta el momento de grabar este video, he tenido un rendimiento de 21.85%. Créeme que eso es muchísimo, ya que no tengo mucho tiempo con esta acción de Amazon. Tengo como 3 a 4 meses, ok. Entonces, para que tú veas el potencial que tiene Amazon invertir en esta empresa. Aquí nos dice porcentaje variable del día. Esto quiere decir si en el día la acción subió de precio o bajó de precio. Como puedes ver, el día de hoy, al momento de cerrar el mercado, pues bajó un menos 2%. Esto pues es normal, a veces sube, a veces baja, ok. Entonces, y como puedes darte cuenta, pues acá nos dice porcentaje de cartera, es decir, 99%, pues todo lo tengo en una acción de Amazon. Así, amigos, tú vas a estar viendo tus ganancias, como pudiste ver con todo lo que yo te he explicado. Así vas a estar monitoreando pues tus ganancias de Amazon. Sinceramente es una excelente opción y ya yo te he enseñado 100% real esta información, lo que he estado ganando con solamente una acción de Amazon. Ahora, otro punto importante también, cuando tú ya quieras tomar tus ganancias de Amazon, es decir, por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Pues 388 pesos no me parece bien, solamente es una acción, ya quiero tomar mis ganancias, pues es muy fácil. Simplemente vamos ahora a vender la acción, ¿ok? Entonces acá, como puedes ver, pues tenemos este botón de vender, ¿ok? Y aquí en títulos pues seleccionamos que queremos vender una acción, que es lo que tenemos, y simplemente le damos clic en vender y viene siendo lo mismo acá donde dice órdenes del día. Va a aparecer también, ¿ok? Hora emisora, y también va a aparecer estado y va a aparecer completado cuando ya tu acción se haya vendido y tú ya vas a tener el dinero. Te va a aparecer aquí donde dice efectivo, aquí tú le vas a dar clic y aquí te va a aparecer la cantidad por la cual tú vendiste tu acción. Así de fácil y así de sencillo, amigos, como puedes ver, invertir en esta gran empresa de Amazon. Ahora vamos a ver si tú eres de otro país, porque me han estado hablando de otros países y quieres invertir en la empresa de Amazon, pues te recomiendo este broker que se llama eToro, ok. Te dejo el enlace, simplemente dale clic aquí donde dice regístrese ahora, le das clic y pues vas a rellenar los datos que te pide el sistema, nombre de usuario, correo, contraseña, etcétera, y clic en crear una cuenta para yo enseñarte cómo compras esta acción aquí en este broker eToro. Aquí, como puedes ver, ya entramos a la plataforma y de nuestro lado izquierdo es donde vamos a tener todo el menú. Recuerda que tenemos hasta abajo este botón azul para que tú puedas depositar dinero a tu cuenta y puedas comprar las acciones de Amazon. Simplemente dale clic, se te va a abrir esta ventana que vemos a continuación y aquí tú vas a elegir tu moneda. En este caso yo estoy en México, si tú estás en Estados Unidos simplemente selecciona dólar o la moneda que tú quieras, ok. Por ejemplo, vamos a seleccionar dólar, supongamos que tú quieres ingresar a tu cuenta 500 dólares, ok, vamos a ponerle ahí 500, ok. Y aquí abajo pues simplemente tú selecciona tu forma de pago. Tú puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, PayPal, Skrill, NetTeller o transferencia bancaria. Yo te recomiendo las primeras dos, ya que son las más rápidas, pero puedes escoger la que tú quieras. Y simplemente ya ingresas los nombres de tu tarjeta, etcétera, y pues todo lo que te pide el sistema y le das clic en depositar para que ya tengas este dinero ingresado en tu cuenta y puedas comprar ya
las acciones de Amazon. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, acá en la parte de arriba tenemos para buscar una acción. Ahí te lo enseño con la flecha. Entonces aquí vamos a escribir Amazon, ok, así como te lo estoy enseñando, Amazon, y aquí nos aparece ya de forma rápida Amazon. Vamos a escoger la primera, vamos a darle clic. Y aquí eToro lo tiene un poco diferente. eToro, pues aquí primero vemos lo que es el resumen de esta empresa, vemos el rendimiento y podemos ver la gráfica. Como puedes ver, es mucho más sencillo. Acá tú la puedes monitorear por 1 año, 3 años, etcétera. Y también te dan acá noticias de las personas que han invertido en Amazon, ¿sale? También podemos ver lo que es la gráfica. Si nosotros le damos clic, aquí tú puedes ver si es momento para comprar, es buen momento, o también si te quieres esperar. Entonces, por ejemplo, aquí tú le puedes poner 1 semana y te das cuenta que aquí está en un punto donde la acción ha subido de precio. Ok, si tú quieres puedes comprar, por ejemplo, en este punto cuando baje, o en este otro punto cuando baje, ok. Ya sería decisión tuya. Entonces, ahora para que ya compres la acción, tenemos este botón de color verde que dice invertir. Le das clic y aquí viene algo muy importante. Pon mucha atención. Tenemos el importe. Aquí tú puedes, por ejemplo, ponerle que quieres invertir $50, ok. $50, y acá pues simplemente solamente vas a ingresar $50 y listo, ya no le vas a mover nada, ¿sale? Por último, te vas a dar clic aquí donde dice establecer orden para que se establezca la orden de compra y listo. Ya de esta manera habrás comprado tu primera acción de Amazon en este broker. También, como pudiste ver, es muy sencillo, solamente que eToro aquí nos pone esto para hacernos las cosas más fáciles. También tenemos el apartado de noticias. Si tú le das clic, vamos a estar viendo las noticias más importantes, ok. Ahora viene un punto muy importante aquí: cómo tú ves tus ganancias de Amazon aquí en esta plataforma de eToro. Ahorita también te lo explico. Y aquí en el menú de la izquierda vas a darle clic a portafolio. Aquí vas a ver todas las acciones que tú tengas compradas. Como puedes ver, aquí está la de Amazon y aquí nos pone esto que dice precio, ok. Aquí también viene siendo lo mismo, te da la variación del precio del día, ok. En este caso menos 2.04% fue la variación que tuvo en el día, ¿sale? También las unidades, cuántas tú tienes compradas, ok. Después tenemos promedio de apertura del precio, es un valor que realmente casi no se utiliza, ok. Acá tenemos lo más importante, ok, te da lo que es la ganancia o pérdida, ok. Como puedes ver, en este caso tenemos un menos $44.31, ok. Esto sería en moneda. Y aquí al lado tienes ganancia o pérdida, pero en porcentaje, ok. Entonces, representado en porcentaje sería que tenemos un menos 22.15% en negativo. Entonces, así, de esta manera tú vas a estar monitoreando tu acción de Amazon aquí en esta plataforma, ok. Recuerda que un tip muy importante es saber comprar la acción de Amazon a un precio económico. Por esta razón tenemos aquí, ahorita te lo enseño, lo que es la gráfica del precio, ok. Entonces supongamos que tú ahorita mismo quisieras comprar una acción de Amazon aquí, obviamente la estarías comprando muy cara, ok. Tú lo que tienes que hacer es esperarte y comprarla en este punto donde ha bajado, en este punto o en este punto, ok. Porque como te das cuenta, el mercado se mueve así: sube, baja, sube, baja, sube, baja. Hay que esperar a que baje, compramos y de ahí sube, ok. Es muy fácil, como puedes darte cuenta. De esta manera es la técnica que yo usé en el broker GBM Plus, por eso ves que las ganancias son muy buenas. Entonces, amigos, ya te di dos opciones. Si eres de México, GBM Plus; si eres de otro país, utiliza este broker eToro. Entonces, cualquier duda, escríbeme un comentario ahorita mismo para que yo te pueda ayudar.
Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video, espero que realmente hayas aprendido. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal, de verdad me estarías apoyando bastante. También por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir. Cualquier duda, cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje y te los voy a estar respondiendo. También cualquier detalle que tú tengas puedes escribir un comentario aquí en YouTube para que yo te pueda ayudar. Nos vemos en el próximo video.